Bueno, hola compañeros, nosotros vamos a exponer dos métodos de evaluación sensorial que son las pruebas triangulares y las pruebas de ordenamiento. El equipo está conformado por Luis Jaime Serna Mendoza, Luis Ángel Huerta García, Grecia Villanueva Gómez y yo, Flor Cristina Ramírez González. Bien, vamos a comenzar con el método de pruebas triangulares. Este método consiste en tres muestras simultáneas, donde dos muestras son iguales y una debe de ser diferente. Las muestras se le entregan al juez y debe identificar la muestra diferente. Este es el objetivo de la muestra, de la prueba, perdón. Esta prueba requiere ser aleatoria con las muestras, por lo que se realizan permutaciones al formar las baterías. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo es que se aplica este tipo de prueba. Dependiendo del producto que se quiera evaluar, se deben de realizar una cierta cantidad de baterías. El número de baterías va a variar dependiendo de la cantidad de jueces a los cuales se le va a aplicar este tipo de prueba. Para realizar las baterías se necesitan tres muestras, las cuales dos de ellas deben de ser iguales o del mismo producto y una de ellas debe de ser diferente. En este caso, al tener nuestras muestras listas, estas se deben de codificar. Ya que estén codificadas, se le van a entregar a cada juez su juego de batería junto con un borrador. En este caso se puede utilizar agua y un formato para que contesten para poder analizar o identificar cuál es la muestra diferente entre las que se entregaron. Y bien, el tratamiento que se les da a los datos obtenidos es con el método estadístico chi cuadrada, que comprende la fórmula que vemos aquí, donde dice que x experimental al cuadrado es igual a xi menos np por menos 0.5, esto elevado al cuadrado, sobre np por 1 menos p. Lo que quieren decir estos caracteres es xi es igual al número de respuestas correctas, n va a ser el total de ensayos realizados y p va a ser la probabilidad máxima de respuestas debidas al azar. 0.5 va a ser el factor de corrección. La siguiente. Y bueno, obtenido el valor de x cuadrado experimental, se va a comparar con una tabla de distribución binomial según los grados de libertad y el nivel de probabilidad establecido, y entonces se va a determinar si la prueba, si la diferencia entre las muestras es significativa o no. Si x cuadrada experimental es menor o igual a la x de la tabla, se va a aceptar la hipótesis nula, por lo tanto no hay diferencias entre las muestras. En cambio, si x cuadrada experimental es mayor a x cuadrada tabulada, se rechaza la hipótesis nula y sí hay diferencia entre las muestras. Bueno, ahora vamos a ver los casos en los que se puede aplicar este tipo de pruebas triangulares. Se puede utilizar en el desarrollo de nuevos productos para la selección, entrenamiento o adiestramiento de panelistas o jueces. También se puede utilizar para evaluar o identificar ciertos productos alimenticios, pero sobre todo estas pruebas se suelen utilizar cuando se tienen dos productos que son más o menos iguales y se necesita saber si existe una diferencia que fuera relevante o significativa en estos productos en cuanto a su sabor o alguna característica.
Ahora bien, vamos a checar las ventajas y desventajas que tiene realizar una prueba triangular. Como ventajas tenemos que es una prueba sencilla y fácil de realizar. Además, permite determinar una diferencia global, pero sin identificar atributos específicos. Y no es necesario saber el parámetro de diferencias entre esta muestra. Las desventajas serían que requiere mayor cantidad de producto. Los jueces se pueden fatigar porque pues demora un poquito más de tiempo y probar tantas pruebas pues los cansa y a veces puede llegar a ser una elección forzada. Otra de las desventajas es que la probabilidad de respuestas por efectos de azar pues es una de 3, lo que corresponde al 33%, y es menor que en la prueba pareada, donde pues el valor es de 2 igual al 50%. Tenemos un poquito más grande el margen de error. Bueno, ahora vamos con lo que son las pruebas de ordenamiento. Bueno, como su nombre lo dice, una prueba de ordenamiento es más que nada una prueba sensorial utilizada para seleccionar una o dos de las mejores muestras. Consiste más que nada como en ordenar las muestras generalmente desde lo que es la propiedad que se desea evaluar. Una simple característica puede ser de olor, de olfato, de sabor, de textura. Se puede utilizar cualquiera de esas propiedades sensoriales, pero únicamente una sola característica. La siguiente, por favor. Pruebas de ordenamiento. ¿Cómo se puede aplicar la prueba? Estas se pueden explicar dividiéndolas en 4 partes. ¿Cuáles son? La primera fase es la elaboración e identificación de las muestras, que es donde nosotros tomamos nuestro producto y lo dividimos generalmente en porciones de 20 gramos para que el evaluador posteriormente pueda degustarlos. En esta se realiza la identificación, que es colocarle un numerado de 3 números aleatorios que no tengan ninguna correlación para evitar así sesgos. La segunda fase es la degustación. En esta fase el evaluador se le presentan sus baterías y él procede a probar cada una y realizar según su criterio la evaluación pertinente. La tercera fase es el tratamiento estadístico de los resultados, que es donde todos los formatos que se presentaron se descargan generalmente en tablas de Excel y se realizan mediante algún tratamiento estadístico que en este caso puede llegar a ser el test de Freeman. Y la cuarta fase básicamente es la conclusión de los resultados, donde sabemos qué es el atributo que más se logró. Y el formato que se utiliza es, por ejemplo, que es un formato muy sencillo que dice ejemplo de fichas de pruebas de ordenamiento, la ficha 1, donde el evaluado coloca su nombre, la fecha y se le dan sus instrucciones. En este caso es para una evaluación en el atributo de qué tan amargo es un alimento, donde el cual aquí tendría sus 3 espacios, donde él colocaría como primero el más amargo y como final el menos amargo. Para el tratamiento de datos se utiliza lo que es el test de Freeman. Este test es la alternativa no paramétrica de la prueba de ANOVA, que es una vía cuando los datos son independientes, o sea, que son pareados, en el cual tenemos que N va a ser el número de jueces, K el número de tratamientos, y R1 van a ser la suma de los rangos de los tratamientos. Más adelante se va a explicar con mayor precisión qué es este test. Bueno, antes de pasar a lo que es el ejemplo,
Quisiera platicarle acerca de lo que es la ventaja de lo que es una prueba de ordenamiento. Una de las ventajas principales es que es muy rápida y sencilla de realizar. Realmente no requiere mucho esfuerzo al poder hacerla. Se evalúa una sola característica de los productos. Ya les había platicado que solamente una característica sensorial se puede calificar dentro de esta prueba. También el análisis de esta prueba es muy sencillo de calcular. Ya le están platicando o ya les platicaron cómo se trataba este tipo de prueba. Realmente es muy sencilla a comparación de otras pruebas. La hoja de respuesta tiende a ser muy simple para el evaluador, ya que no solo se revisa una sola característica sensorial, entonces realmente no se necesita pues bastante información. Y por último tenemos lo que son las desventajas de lo que es la prueba de ordenamiento. Una de ellas es que puede originar fatiga sensorial. Al momento de nosotros darle a probar o a analizar al juez la prueba, pues llega a tener como esa fatiga sensorial de probar tanto producto, pues realmente no nos puede arrojar pues unos buenos resultados, ¿no? En el test. Y otra desventaja de esta prueba es que se necesita un adiestramiento enfocado a, pues en este caso, una prueba, a esta prueba en característica. ¿Por qué? Porque realmente la persona que va a calificar esta prueba tiene que saber, primero que nada, pues del producto, ya haberlo probado antes. Entonces, realmente son, pues, son como esas desventajas fuertes que se pueden tener aquí si la persona, pues, no está adiestrada. La siguiente, por favor. Bueno, les vamos a explicar el ejemplo de la prueba que realizamos. Esta prueba consistió en analizar muestras de 5 gramos de chocolates con diferentes niveles de dulzor. Y pues bueno, el propósito de esta es que entregarle las muestras al juez y él ordene, de acuerdo a su criterio, cuál es la de menor dulzor, dulzor intermedio y mayor dulzor. Estos fueron los resultados de las pruebas realizadas a cada juez. Fueron 3 jueces, se realizaron una batería para cada juez de 3 muestras. Se codificaron y se les entregaron a los jueces, que está en la siguiente diapositiva. Aquí se realizó la muestra, se realizó la prueba, se entregaron las muestras y pues con las medidas adecuadas, cada juez probó y identificó las muestras en sus test. Bueno, para lo que viene siendo tratamiento de datos de nuestra prueba de ordenamiento, lo primero que se realizó fue una tabla en el cual se pusieron los resultados que se mostraron en los anexos de las 3 evaluaciones de cada uno de los jueces. Como pueden ver en la tabla, salen las 3 muestras, los códigos de las 3 muestras y los 3 jueces en los cuales se pusieron sus resultados y se sacó un total de cada muestra. En este caso, todos los jueces acertaron en la evaluación. Posteriormente, después de haber obtenido lo que es la tabla, se necesita aplicar lo que es el test de Freeman debido a que esta es una prueba de ordenamiento. Entonces, pues obtenemos los datos checando la tabla que tenemos que N es el número de individuos, que fueron 3, K es el número de tratamientos, que fueron 3 de igual manera,
R1 es la suma de los tratamientos de los primeros, R2 es igual el rango o la suma de los tratamientos, y R3 de igual manera. Se establecieron las hipótesis, que la hipótesis nula fue que no existía diferencia entre el nivel de dulzor de una a otra, y la hipótesis 1 es que existe una diferencia del nivel de dulzor y nuestros evaluadores tenían que detectar en qué magnitudes se encontraban. Bueno, como el valor obtenido o el valor calculado de Friedman fue de 24, se va a comparar con la tabla que se muestra ahí y el valor tabulado es de 6. Por lo tanto, en base al valor crítico de Friedman, como es menor que el valor calculado, se rechaza la hipótesis nula y entonces se acepta la hipótesis 1, que determina que existe una diferencia en el nivel del dulzor. Bueno, y ya por último, después de revisar todas estas características, creo que le adelantaste. Ok, gracias. Bueno, en base a lo anterior, pues se puede llegar a concluir que la muestra 123 o la 123 fue la muestra más dulce, mientras que la menos dulce fue la muestra 691 y la intermedia fue la 921. Bueno, eso sería todo de nuestra parte y las fuentes que consultamos fueron libros de análisis de evaluación sensorial y pues cualquier duda nos pueden mandar un comentario. Muchas gracias por su atención. Sí, chicos.